Muchas otras cosas que también nos gustaría discutir y conversar, por eso tenemos en línea y vamos a presentarla a María Castiglioni, que es directora de CIT Asesores Económicos, una consultora muy importante que tenemos muchas ganas de preguntarle un montón de cosas de la economía, no solamente esta cuestión de el Fondo Monetario. María, ¿cómo estás acá? Mariano Wendner y Joaquín Mújica, te saludamos desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. María, quizá lo principal, solamente por una cuestión de que veníamos conversándolo recién, tiene que ver con que pareciera o hay una noción de que hay un acuerdo inminente con el Fondo Monetario, y siempre cuando aparecen este tipo de instancias de un convenio de este tipo con el Fondo, bueno, se empiezan a preguntar varias cosas. Primero, ¿de qué manera puede ayudar un acuerdo de este tipo al gobierno, a su plan económico? Vos, si tuvieras que elegir lo central dentro de toda esta gran discusión que está habiendo ahora sobre el Fondo Monetario, ¿qué dirías que es lo más importante y lo que hay que prestar atención? Bueno, yo creo que lo más relevante hoy es que, habiendo logrado un poco más de un año de gestión, dejar atrás el riesgo de hiperinflación con el que estábamos hace poco tiempo, habiéndose avanzado en bastante fuerte en la que se llama corrección de precios relativos, ¿no? Que había un desquicio de precios enorme, y sobre todo que esta estabilización se logró con equilibrio fiscal desde el primer mes. Esto es algo, digamos, que no se había logrado o que no se había hecho en los planes de estabilización de Argentina, te diría, en ningún caso, que implica que el gobierno ya ajustó los gastos y todo lo que recauda le alcanza para los gastos corrientes más el pago de intereses. Le quedaba pendiente cómo hacer para afrontar los vencimientos de deuda, como le pasa a la mayoría de los países. Y Argentina, pese a que toda esta evolución le permitió bajar lo que se llama el riesgo país, hoy sigue estando a niveles muy altos, y esto tiene que ver con, obviamente, la historia que ha tenido Argentina de incumplimientos, de reestructuraciones, y obviamente porque todavía quedan muchas incógnitas en un gobierno que tiene poco poder en el Congreso, pese a lo cual pudo avanzar en muchas reformas, como te decía, muchas reformas estructurales y grandes avances, como fue la ley Bases el año pasado y la reforma, la primera reforma tributaria, el blanqueo, etcétera, pero que obviamente tiene siempre esos signos de debilidad, y donde obviamente hace falta pasos para avanzar en que genere un horizonte en el cual se van a mantener estas reglas de juego que permita definitivamente acceder a tasas bajas al mercado para renovar la deuda. Por eso, como hay vencimientos en julio y el año que viene hay bastantes vencimientos de deuda, a este riesgo país es relevante que haya un acuerdo con el fondo. En primer lugar, porque eso, por lo menos por lo que se está diciendo, estaría más que nada destinado a recuperar, digamos, capitalizar el Banco Central, y esto también le da un plus como, digamos, una calificación que siempre, una garantía que siempre los inversores buscan para un país riesgoso, digamos, como es todavía Argentina en términos de lo que es la calificación como deudor. Y esto a la larga permitiría acceder a tasas de interés más bajas o poder financiarse en el mercado renovando el capital, que es lo único que hoy necesita Argentina si mantiene este equilibrio. Y paralelamente ayuda obviamente a por ejemplo, conseguir fondos de otros bancos internacionales de desarrollo que hasta ahora o en este último tiempo están colaborando, y Argentina está en sintonía. Y esto obviamente muchas veces se termina acelerando, como te decía recién, el acceso a los mercados, aunque el gobierno dice que no iría en julio a los mercados a renovar, para pagar los vencimientos. Pero bueno, claramente la situación del Banco Central con pocas reservas y al principio con una cantidad enorme de pesos guardados, etcétera, y el Banco Central prácticamente quebrado, era de debilidad en un país que, al no tener moneda, siempre mira cómo está el balance del Banco Central. Y claramente el otro hito, que es poder liberar definitivamente las trabas que hay al acceso al mercado de cambios, que se llama CEPO, ¿no? Que son un montón de normas, y no una sola, que se fueron, digamos, sacando en este último año bastantes restricciones, pero que todavía quedan pendientes, y que permitirían a Argentina, bueno, recibir más inversiones reales, financieras, y ser más normal, digamos, ir hacia una normalidad, a la cual, bueno, es un signo de pregunta cuándo va a terminar ese proceso. Ahora, María, es interesante eso porque pareciera que están hermanados el hecho de que se materialice un acuerdo con el Fondo Monetario y la salida del cepo. ¿Vos ahí intuís que es una secuencia automática de una vez que haya un acuerdo
y eventualmente lleguen los primeros desembolsos, ¿el gobierno empieza a actuar con un desarme adicional del cepo? ¿O vos crees que hay espacio para que el gobierno, bueno, reciba esos dólares, ese préstamo extra del Fondo Monetario, y posponer igual esa decisión de salida del cepo para, por ejemplo, después de las elecciones? Uy, es una pregunta difícil. Yo creo que, por lo menos, me parece que el gobierno, si me imagino un poco por lo que vienen hablando, hasta antes de las elecciones parece que los cambios más rotundos, tanto en el esquema cambiario como en algunas medidas respecto de lo que llamamos cepo, no serían definitivamente en el cortísimo plazo. Me imagino, tratando de ponerme en el lugar del gobierno, un proceso obviamente de salida gradual, digamos, continuando un poco con lo que pasó el año pasado, ¿no? Que hubo una digamos, liberación gradual de muchos aspectos que se fueron, digamos, profundizando a lo largo del tiempo. Creo que me imagino eso y tal vez una salida definitiva post-elecciones que de alguna manera tiene que ver con lo que el mismo presidente dijo. Ya el año que viene no va a haber cepo, no hay una fecha específica. Ahora, tal vez, según la dinámica, pueda adelantarse los plazos, pero creo que esas son definiciones que también deben estar todavía cerrándose en la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Porque es algo, digamos, diferente tal vez de los acuerdos estándar o la mayoría de los países del mundo. Pero Argentina también tiene, a diferencia de otros países que han firmado acuerdos, por su historia, por todo lo que ha experimentado, digamos, de destrucción de nuestra moneda, una sensibilidad muy grande respecto del corto plazo, respecto de lo que es la volatilidad cambiaria con lo que pasa con los precios, ¿no? Si bien yo creo, digamos, creo que el presidente piensa lo mismo, que en definitiva la inflación no depende del tipo de cambio, sino que depende del mercado de dinero, es decir, que hayan más peso de lo que la gente quiere, por más que vos corrijas eso y que hayas avanzado en el proceso de corrección de precios relativos, que tiene un impacto directo en el corto plazo en índice de inflación, obviamente, más allá de todo eso, en el corto plazo, en Argentina sigue siendo relevante. Una alta volatilidad termina impactando en la inflación. Eso le pasó también al presidente Macri en un momento donde había expectativa de que la inflación siguiera bajando y las devaluaciones terminaron afectando, no al 100%, pero hubo un pass-through, lo que llamamos pass-through, pasaje a precios en el corto plazo, que terminó complicando mucho. En aquel momento, esos saltos cambiarios sin cepo, ¿no? Era sin cepo, y un banco central que no quería seguir perdiendo reservas, y después fue un acuerdo con el fondo, digamos, que implicaba también no seguir perdiendo reservas. Esa volatilidad cambiaria terminó generando una aceleración de la inflación en el corto plazo que fue complicada, no complicó mucho las expectativas. Por eso te digo que es un tema delicado en la transición, ¿no? Así que me imagino que por eso también se está dilatando el cierre final de los detalles con el Fondo Monetario, ¿no? Porque no es lo habitual. El Fondo en general tiene como una idea de liberar más rápido, de flexibilizar el tipo de cambio más rápido, ¿no? Sí. Tengo una más de dólar. Hay, como vos sabés, María, una discusión, bueno, es una discusión bíblica en Argentina sobre la cuestión del atraso cambiario o no, o si es sostenible un modelo de dólar más o menos caro o barato. Y bueno, esa discusión no iba a estar ausente también en este plan económico, y se intensificó esa pregunta en los últimos meses a raíz de, bueno, una inflación que fue sistemáticamente por encima del tipo de cambio, y habilitó de nuevo la pregunta sobre si hay atraso cambiario, si el gobierno puede sostener una situación de tipo de cambio tal cual está en la actualidad. De acuerdo a los datos que uno puede ver respecto de, por ahí, el frente externo, la cuestión de las exportaciones, las importaciones, el gasto en turismo en el exterior, otro elemento que por ahí vos sepas y me quieras agregar, ¿hay una respuesta que vos tengas de forma definitiva sobre si este tipo de cambio es sostenible tal como está? A ver, es una discusión que hay, como vos decís, habitualmente, cuando hay planes de estabilización, o incluso en otros momentos, como cuando uno mira el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio, digamos, ajustado por inflación al tipo de cambio oficial, en el kirchnerismo, en el gobierno de Cristina y el gobierno de Alberto Fernández, hubo una apreciación casi permanente, con algunos ajustes o correcciones con corrección del tipo de cambio oficial, y de hecho el nivel que había a fin del 2020, cuando Milei asume el gobierno, era el tipo de cambio real más bajo que el que hay hoy, ajustado por inflación, el oficial. Lo que pasa es que, como había un cepo tan recargado, en alguna manera todo lo que es turismo ayudaba, porque los argentinos que querían viajar al exterior tenían que pagar al dólar turista o al dólar blue,
que era casi 200% más alto. Entonces, era una barrera de salida, digamos, de dólares, pero insostenible ya, ¿no? En esa brecha que distorsionaba todo, porque en definitiva era imposible que alguien quisiera liquidar en el mercado oficial. A igual tipo de cambio real había menos liquidación y había más déficit comercial porque había un incentivo a conseguir dólares oficiales por las importaciones, generaba un montón de otros problemas, ¿no? Dicho esto, obviamente si uno quisiera imaginar, diría, bueno, qué lindo sería que hubiera un tipo de cambio real más alto, sería más cómodo, daría más margen, pero la realidad es que a veces, e incluso le pasó a Macri cuando liberó el cepo, el tipo de cambio real se le apreció, no se le corrigió lo suficiente del nivel bajísimo que había heredado. Y eso se dio habiendo sacado casi todas las trabas. O sea, sacar el cepo no necesariamente te garantiza que vos tengas una corrección del tipo de cambio. Puede durarte 2 años, 3 años, 10 años. La convertibilidad tuviste, cuando uno mira para atrás, un tipo de cambio real bastante bajo. Y sobre todo a partir del año 94 y después sobre todo con la devaluación del real en el 99. O sea, puede durar un periodo por varios años un tipo de cambio bajo, no sé, no quiero usar la palabra tasado, más bajo, sí, puede durar. ¿De qué depende? Bueno, del flujo de entrada y salida de la oferta y la demanda de dólares. ¿Qué oferta de dólares puede tener? Bueno, Argentina tiene en este momento por delante, pasamos el verano, que en general estacionalmente es lo más complicado en turismo, sobre todo, y en el sector donde también con la eliminación del impuesto país también se generó puntualmente ahora más demanda de algunas importaciones que esperaron, que fue la contracara de otros meses que se esperó, digamos, para importar algunos productos, y la verdad es que hay que ver cómo sigue la tendencia para este año. En principio, el crecimiento de la exportación de hidrocarburos, de minería, de energía y de todo lo que tiene que ver con el agro, permiten esperar que haya superávit comercial este año de nuevo. La pregunta es cuántas inversiones van a venir a través del RIGI y otros sectores, versus la demanda de dólares que haya, tanto de importaciones como el saldo neto de turismo y otros servicios reales, que habitualmente es negativo, que había sido menos negativo en otros periodos de brecha. Entonces, cuando uno trata de hacer esa cuenta a futuro, por lo menos en este tiempo, no parece que no sea sostenible, salvo que haya un cisne negro demasiado grande, ¿no? De hecho, ahora viene, por ejemplo, la cosecha o la liquidación más fuerte del agro, no parece ser un problema. Entonces, la pregunta es, cuando uno se hace, bueno, ¿qué horizonte y cómo viene el futuro respecto de todo esto? Entonces, es una respuesta difícil, porque en definitiva, además, la competitividad y la atracción de, digamos, no solo la generación de exportaciones, sino la atracción de inversiones, tiene que ver con no solo el tipo de cambio, reglas de juego, reformas estructurales, oportunidades de negocios, tal vez la salida del cepo acelere algunas otras inversiones que, te diría, el RIGI no está esperando eso porque no depende, digamos, de la salida del cepo. Con lo cual, en ese sentido, yo lo que te diría es una situación desafiante para algunos sectores, un tipo de cambio más bajo, y para el turismo también es desafiante, pero eso no quiere decir que no sea sostenible, pero genera desafíos. Digamos, genera desafíos como soltar o eventualmente corregir el tipo de cambio o hacer un salto, digamos, del tipo de cambio que por ahí el gobierno decidiera, también tendría otros problemas y otros desafíos, ¿no? Entonces, no es que hay una sola forma y una solución única, porque si fuera esa, si devaluando resolviéramos los problemas, Argentina ya los habría resuelto muchas veces, ¿no? María, buenas noches, Joaquín Mujica Díaz te habla. A ver, ¿te parece que Milei ha prometido, desde que arrancó la gestión en el tema de la salida del cepo, en su momento lo había hecho Mauricio Macri también, si no lo concreta puede ser un boomerang, se puede transformar en un boomerang que lo termine golpeando? Eso por un lado. Y por otro, ¿crees que estamos próximos a lo que va a ser la liquidación de granos del agro? ¿Va a haber una presión del agro para que haya finalmente una devaluación o no? ¿O crees que el agro se puede acomodar y liquidar con este tipo de cambio? ¿Cómo estás, Joaquín? Mira, el año pasado tuvimos durante, te diría, casi todo el año lo mismo, ¿no? La discusión de si era sostenible o no empezó, te diría, el mismo 13 de diciembre cuando se anunció el esquema, el salto del dólar de 3.50 oficial a 800, que la mayoría del mercado esperábamos un ajuste inferior y luego otro ajuste nominal, y el gobierno decidió sincerarlo más rápido y después se sectoró al 2%. Desde ese día que la pregunta que nos hacen a nosotros
los periodistas, pero también los clientes, etcétera, era si iba a haber corrección a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso no pasó, y de hecho hubo mucha especulación. Buena parte de los colegas, se veía en el REM, esperaba un salto cambiario a lo largo del año, y eso no pasó. Yo creo que hoy el mercado, por lo menos en el corto plazo, no está viendo tampoco, está entendiendo que eso no va a ocurrir, o por lo menos, digamos, el escenario base no va a ocurrir, y la quita de retenciones creo que es un incentivo a aprovecharlo y liquidar, o la baja de retenciones, ¿no? En algunos casos, a liquidar la cosecha. No debería haber problema. De hecho, hasta ahora está habiendo un buen ritmo de liquidación cuando uno lo compara. Lamentablemente los precios no son los más altos y no colaboran tanto, pero yo no creo que en ese sentido haya un problema en términos de la liquidación. Y el tema del boomerang, siempre todo tiene sus pros y sus contras. Personalmente hace tiempo que estoy viendo como, digamos, siempre es deseable salir del cepo, por supuesto que es normalizar la economía. El problema que tiene Argentina, que acarrea Argentina, que era de alguna manera, era mucho más, pero parecido, o el desafío que tenía el gobierno de Cambiemos cuando asumió también, que liberó rápido, él se puso otra estrategia, es que en Argentina hay muchos problemas, no solo de flujos, sobre todo había un problema de stocks, o sea, de muchos pesos guardados, de emisiones pasadas guardadas en el Banco Central, muchísima acumulación de utilidades y dividendos no mandadas por parte de compañías multinacionales, de deudas no pagadas, bueno, ni hablar las importaciones ¿no? la acumulación de deuda por importaciones. Entonces, mucha demanda que vos no sabías si le vas a cepo cuánto iba a ir al dólar, muchos pesos dando vueltas que hoy están invertidos en pesos y podrían ir al dólar, o sea, muchos signos de pregunta, y también muchas inversiones que pueden entrar, o sea, mucho que puede salir, mucho que puede entrar. Pero había mucho todavía que dependía de herencia, ¿no? Entonces, creo que la estrategia del gobierno, que hasta ahora ha mostrado ser interesante porque se hizo primero resolviéndole el problema fiscal, que era la raíz de los problemas, pero mientras tanto ir resolviendo problemas de stocks. Por ejemplo, con una brecha más baja y flexibilizando algunas cuestiones, muchas compañías fueron sacando por el contado con liquidación, por ejemplo, deudas que tenían, los que debían deuda por importaciones lo mismo. Entonces, a mí este tiempo jugó hasta ahora de alguna manera a favor. Obviamente tiene sus problemas también, pero creo que fue más lo que ayudó que lo que perjudicó, porque lo vemos también con una brecha que sigue bastante baja. Y en definitiva la pregunta es si esto se va a hacer. Creo que sería un boomerang si no lo hiciera, pero me parece que no está en la cabeza del gobierno no hacerlo. De hecho, lo ha dicho, ¿no? El año que viene no va a haber cepo. Y me parece que lo interesante es que se salga del cepo, pero con, digamos, habiendo resuelto la cantidad de problemas suficiente como para que haya confianza que no va a volver el cepo. Porque lo peor que nos puede pasar es volver a sacar el cepo dejando problemas que nos lleven a que algún día, para evitar una corrida y una crisis mayor, se tenga que volver a poner el cepo, como lamentablemente tuvo que pasar, a pesar de que el gobierno de Macri estaba en contra del cepo, tuvo que ponerlo, ¿no? Entonces me parece que sería bueno eso, ¿no? Que se salga del cepo, pero con la idea de que no vuelva más. Y en ese sentido hay algunas cosas que en el discurso del presidente, vamos a ver cuánto se avanza y qué va en concreto, propuso, como por ejemplo una ley para que no haya más déficit fiscal, o sea, que los gobiernos no tengan déficit fiscal, que estaban en los puntos del Pacto de Mayo, que quedó un poco, digamos, a un costado, pero me parece fundamental, ¿no? Que se logró la firma y de principios importantes, ¿no? Porque la realidad es que muchos de los problemas, incluso la independencia del Banco Central, que se puede proclamar una nueva correcta orgánica, que sería bárbaro, sería como la frutilla del postre, la institucionalidad en una ley, pero en definitiva, si el gobierno tuviera déficit fiscal y no puede acceder a crédito barato, etcétera, va a terminar pidiéndole tarde o temprano al Banco Central que lo ayude, y si lo ayude y empieza a emitir, finalmente esos pesos pueden ir al dólar y alguien termina poniendo el cepo. Entonces, trabajar en que hayan instituciones que prevengan distorsiones tales que después empiecen a alguno de querer usar el Banco Central o que después terminar poniendo trabas para la salida de capitales. No sé si me explico. Me parece que si eso es así, se está avanzando en la tarea de fondo, en la solución de los problemas heredados, para luego resolver esto y que no se vuelva definitiva, por lo menos que hayan suficientes garantías para no volver atrás, se habrá ganado. Obviamente, si no se avanza este año a la velocidad que el gobierno por lo menos planteó que va a seguir, de reformas estructurales y ir resolviendo más temas que resuelvan herencias, y bueno, eso obviamente no sé si sería un boomerang, pero me parece que la intención por lo menos no sería esa, y eso me parece valorable. María Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis. Gracias por participar de lunes otra vez.
Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí estaba entonces el análisis de María Castiglioni. Son las 21:34, seguimos hasta las